Hola, yo soy Karen Rentería, soy de sexto del turno matutino. Hola, yo soy Karen Rentería, soy de sexto del turno matutino. Hola, yo soy Karen. ¿Qué es la corrupción? La corrupción en general es un término que indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como autoridades relacionadas con estado oficial, de oportunidad, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales. Los problemas de la corrupción administrativa están vinculados a la falta de instituciones fuertes que sobrepongan a los gobernantes en un momento como, por ejemplo, el caso de Odebrecht. Desde febrero del 2011, la Auditoría Superior de la Federación ASF alertó sobre graves irregularidades cometidas en Pemex por el grupo Odebrecht. Y fue apenas 2 meses cuando han abierto investigaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública, SFP, y de Pemex, luego de que ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal en Nueva York, Estados Unidos, haber sobornado a funcionarios mexicanos por $10.5 millones entre los años 2010 y 2014. El 8 de marzo del 2016, el juez brasileño Sergio Moro condenó a Marcelo Odebrecht, el millonario y presidente de Odebrecht, a 19 años y 4 meses de prisión por el pago de $30 millones en sobornos a Petrobras. Según la sentencia, sujeta a una apelación por parte de sus abogados defensores, fue hallado culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero. Los dos últimos gobiernos mexicanos, primero el expresidente Felipe Calderón y ahora bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, pagaron a Odebrecht contratos de unos 1,429 millones de dólares para el proyecto fallido de elevación de la producción de gasolina en las refinerías. Además, cancelaron inversiones propias para acelerar el negocio del etileno, cuyo uso más conocido ha sido para materias primas y para la fabricación de plásticos. Pemex también les asignó la construcción del citado gasoducto, de acuerdo con datos tomados de registros públicos en contratos y en las observaciones de la ASF. Fallida modernización de refinerías. Odebrecht cobró en los últimos 10 años más de $1,429 millones en un proyecto fallido que tenía como objetivo elevar la producción de combustibles. La producción, en vez de aumentar, cayó a sus peores niveles, según documentos de la Secretaría de Energía, CENER, y de Petróleos Mexicanos, Pemex. Entre enero y julio de 2006, el porcentaje de gasolina importada de México era de 23.2% y para el 2016 superó el 60%, reconoce un informe de la CENER. Es decir, las refinerías cada vez producen menos. Odebrecht participó en obras de modernización en 3 de las 6 refinerías, con contratos otorgados de forma directa, con sobreprecios y ampliaciones presupuestales irregulares, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Los contratos otorgados por Odebrecht eran para aprovechar los residuales energéticos y con ello aumentar la producción de combustibles. En un documento interno, Pemex reconoce que las investigaciones en las 3 refinerías tenían como objetivo producir la importación de gasolina de 40% que se tenía en 2011 a 34% para el 2016, pero el proyecto fracasó. La producción nacional cayó y las importaciones se dispararon. Involucra a 3 gobiernos. En la etapa final del gobierno de Vicente Fox, Odebrecht obtuvo 2 contratos para la modernización de la refinería en Minatitlán, pero la obra se entregó hasta 2013, a un sobrecosto del 66% y con un rezago de 5 años, según consta en documentos obtenidos para esta investigación por medio de solicitudes de acceso a la información. La empresa se comprometió a realizar la obra en 600
$35 millones. Al paso de los años, esta se encareció, y tras una disputa con el gobierno mexicano, logró que entre 2007 y 2012, ya con el gobierno de Felipe Calderón, le pagaron un excedente de contratos adicionales por $420 millones. Ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Obrecht obtuvo otros 3 contratos de Pemex por $4,670 millones para obras en la reconfiguración de las refinerías de Tula y Salamanca. Incumplimientos y sobrecostos. En los contratos suscritos por Pemex, Obrecht cumplió con plazos de entrega de las obras y aplicó cobros adicionales a los originalmente establecidos. Un ejemplo fueron 2 contratos otorgados a Obrecht y a sus filiales Minatrico y Abrex para la reconfiguración de la refinería en Minatitlán. Ambos fueron asignados tras una licitación internacional en febrero de 2005 y se fijó como plazo para ejecutar la obra el 4 de marzo de 2008. No obstante, Obrecht incumplió el plazo, pues todavía en 2012 no entregaba la obra. Obrecht y sus asociados ganaron las 2 licitaciones porque, según el fallo, habían presentado propuestas solventes y con el precio más bajo, que ascendía a $634.9 millones, pero al final del costo se elevó a $1,055 millones. Es decir, Pemex pagó $420 millones más, lo que representó un incremento del 66%. En mayo de 2012 lograron que el gobierno de Felipe Calderón les pagara $143 millones adicionales para concluir la obra, equivalente a $1,893 millones al tipo de cambio desde entonces. Además, ese mismo año, Pemex le pagó a Obrecht otros $11 millones, que son $145 millones, por 35 contratos complementarios otorgados en licitación. En un conjunto de pagos extras, que incluyeron sobrecostos y contratos directos, sumaron $154 millones, que son unos $2,038 millones, tan solo en 2012. En 2 años anteriores, 2010 y 2011, Pemex le pagó a Obrecht $48 millones más por un sobrecosto y aceptó cubrir los $14,192,000 por otros 5 contratos directos. Pemex cede a favor de Odebrecht. La contratista exigía pagos y contratos adicionales, con el argumento de que sus costos se habían elevado por modificaciones en las condiciones establecidas en las bases de licitación. Su reclamo fue turnado a la Secretaría de Función Pública, quien realizó 19 audiencias conciliatorias. El reclamo de pagos extra ocurrió casi desde el inicio de los contratos, lo que derivó en convenios de conciliación en los que Pemex siempre cedía a favor de la empresa brasileña. En 2007, por ejemplo, aceptó realizar pagos adicionales por $47 millones por ajustes de costos y gastos no recuperables. Al año siguiente, firmó otros 3 convenios por $73,374,000 por el mismo concepto, y en 2010 el monto adicional acordado fue por $53,900,000. Obras por dedazo. Pemex asignó sin licitar a la constructora Norberto Obrecht otros 3 contratos, 2 de ellos para la refinería de Tula en Hidalgo, por un monto arriba de los $4,842 millones para aumentar el procesamiento de combustibles. Uno de ellos lo asignó Pemex Refinación el 15 de febrero de 2014 por $1,436 millones, el cual fue ampliado a $1,795 millones en noviembre del mismo año. El otro contrato se asignó el 16 de noviembre de 2015 por $1,939 millones. El primer caso, la obra debió entregarse el pasado 10 de agosto del 2015, no obstante, al cierre del 2016, el avance presupuestal a favor de la empresa fue del 90%, mientras tanto el segundo contrato vencerá el primer trimestre del 2017. La tercera obra para este consorcio, dentro de este mismo paquete sin concurso, fue para la refinería de Salamanca en Guanajuato, en alianza con la empresa tejana y la mexicana ICA. Este se firmó el 6 de noviembre de 2014 y asciende a $84,701,000.
que al tipo de cambio correspondiente equivale a 1,151 mil millones de pesos. En plazo para concluir se fijó el 18 de noviembre de 2015, pero tampoco se cumplió. En el periodo en el cual el consorcio brasileño pagó sobornos, Pemex asignó a Odebrecht dos contratos, uno el 15 de febrero de 2014 por 1,436 millones de pesos, que a los pocos meses se amplió a 1,939 millones para realizar obras de acondicionamiento en la refinería de Tula, y otro el 9 de julio de 2014 para la construcción del gasoducto Los Ramones Fase 2 Norte, que implica una inversión de 1,200 millones de dólares. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó a la ASF una explicación en torno a por qué no procedieron contra las irregularidades detectadas en obras de Odebrecht desde el año 2010. En una tarjeta informativa argumentaron que no cuentan con las facultades legales para ello.